Como siempre es un gusto poder saludar a Juan María Naveja para poder realizar el análisis correspondiente. Mi querido Juan María, feliz inicio de semana, ¿cómo te va? Igualmente para ti, mi querida Magda, aquí velando armas porque en cuestión de un par de horas se dará el encuentro virtual entre los presidentes de México y Estados Unidos, pero fíjate lo que es la comunicación gubernamental anticipada. Evítenme la pena de decirles otra vez que no. Ya dijo Joe Biden a través de su vocera que no va a compartir vacunas con ningún país. Híjole, es una forma muy sutil de hacerle llegar ese mensaje al mandatario federal, ¿no? Sobre todo considerando que seguramente será uno de los temas que se ponga sobre la mesa, Juan María. Pero otro de los temas que hoy también nos competen y que es de suma importancia es este de la educación, Juan María. No sé si lo percibas así, pero de pronto entre tanta vorágine informativa que nos satura día a día, ¿no? Tenemos temas de violencia, tenemos el tema de la pandemia en sí misma, que es bastante fuerte y que es una de las principales preocupaciones. Ha quedado un tanto de lado el asunto educativo, el regreso a clases, y es que, bueno, ¿qué va a pasar con los chavos, Juan María? Qué preocupante situación. Tú y yo lo hemos platicado a lo largo del último año con mucha frecuencia, Magda. Se han cometido graves errores en materia de educación. El primero de ellos fue no prever lo que iba a suceder. A esas alturas del año ya sabíamos que era epidemia. Dentro de 2 semanas será un año de que ya sabíamos que era pandemia. Por lo tanto, era previsible que los cursos escolares se fueran a un nivel a distancia. Es decir, Magda, teníamos desde marzo y hasta agosto por lo menos para que se prepararan las cosas con miras a los cursos a distancia. Y esto implicaba tener convenios con las empresas que sirven de internet en todo el país para tener una cobertura completa. Teníamos tiempo suficiente para comprar tabletas para todos los niños y poder asegurar que se diera el flujo. Y sin embargo, yo he oído muchos elogios cuando es realmente calamitoso lo que va a pasar. Porque mira, Magda, reconozcamos, lo primero que va a suceder es la división que va a propiciarse entre los niños que sí han podido tener clases a distancia y los que definitivamente han perdido el año escolar. Le diría lo que le comentó Bill Gates a Andrés Oppenheimer hace días, que le preguntaba del petróleo en México, y la producción dice, en México el tema más importante por encima del petróleo es la educación, Magda. Así que esto viene a subrayar lo que me planteabas hace un momento. Fíjate que es demoledor y déjame citar a Enrique Cárdenas en El Financiero, en estos días escribía que las experiencias que de pronto parecen anecdóticas en torno a esta pandemia y con el asunto de las plataformas educativas y las clases a distancia y demás, son en realidad de mayor severidad y no se ha profundizado en este tema. Mencionaba que la desigualdad en la experiencia del aprendizaje durante esta pandemia se traduce en la profundización de esta brecha digital, Juan María, que lo citas bastante bien, pero ahí te va el dato. En México la deserción escolar ha crecido el 16% y el tiempo efectivo de aprendizaje se redujo en un 30%. Me parece que esos números también se tendrían que estar volteando a ver, y a lo largo de este espacio hemos platicado con algunos especialistas en la materia, Juan María, y nos decían que bueno, el asunto, por ejemplo, en el caso de Campeche, es que el tema se puede estar politizando, ¿no? Pueden estar existiendo las condiciones necesarias para el retorno a clases. El asunto es que siempre hay un pero. No, y siempre hay un pretexto frente a todo esto. Enrique Cárdenas es un hombre, es un académico. Estamos hablando de un exrector de la Autónoma de Puebla que tiene un conocimiento de lo que es la educación y de lo que son las tecnologías de la educación. Y en esto, Magda, fíjate, no solamente está eso. A sabiendas del tema, ya te pusiste a pensar en toda la cadena que está impactando en las escuelas, porque están anticipando que cerca del 18% de escuelas particulares podrían cerrar sus puertas, porque muchas ya han cerrado. Vete a la cadena, mira, Magda, ahí te va, Los maestros que eran coordinadores ya fueron convertidos en maestros de grupo para poder atender. Maestros que tenían materias de lógica y de matemáticas están absorbiendo. Estoy hablando de escuelas particulares, y que ahora están absorbiendo. Vete las pérdidas económicas que están teniendo las cooperativas, las cafeterías y toda la cadena que representan los alimentos que en ellas se venden.
los que producen uniformes, los que tienen extra clase, Magda. Tú tendrás a tus niños en clases de deportes, los tendrás en clases de inglés, clases extra clases que están suspendidas completamente y que tienen un impacto en familias. Las enfermeras o doctoras o médicos que no están trabajando ahorita en las escuelas, la inversión que se hizo en equipos de cómputo o equipos pensando en actualizar a los niños y jóvenes, los conserjes, cuántos conserjes se quedaron sin chamba, sin trabajo, los vigilantes, los choferes, los talleres mecánicos, el impacto que se está presentando en negocios vinculados con estos, con los talleres mecánicos, con las unidades de transporte. Y finalmente, los niños que se han ido de escuelas particulares a escuelas públicas, porque muchas familias o se han quedado los padres sin empleo y han tenido que sacrificar, o de plano hay quienes dicen que no van a pagar por clases por internet, Magda. Fíjate qué complicada situación, Juan María, porque citas toda esta cadena productiva que sin duda afecta económicamente también al país y que, bueno, podremos incluso el empezar a profundizar en temas de carácter social que se derivan también a raíz del encierro, ¿no? Del hecho de que los niños permanezcan tanto tiempo en casa. Bueno, lo hemos platicado también en algunas ocasiones, las agresiones directas que puede llegar a sufrir también el menor estando en su casa, ¿no? La desnutrición, porque había muchos niños que de pronto dependían también de estos desayunos en las escuelas, ¿no? En fin, es una situación sumamente compleja, Juan María, y que sin duda, déjame terminar de citar esta columna de Enrique Cárdenas, ¿no? Él decía que ojalá se abrieran las autoridades educativas al diálogo con el gobierno para poder transitar hacia una reapertura ordenada y segura, que ojalá en ese sentido también tanto la CENTE como el CENTE se unieran para poder llegar a acuerdos, para poder ver la forma de afectar menos a los niños. Qué fuerte, Juan María. Ojalá verdaderamente se sentaran a dialogar y empezar a buscar las formas del cómo equipar a todas esas escuelas, el 40% de las escuelas, por ejemplo, en Chiapas, que no tienen agua, que no tienen servicios básicos, cómo comenzar a garantizarles todo eso para que más adelante, cuando se piense en este retorno seguro, verdaderamente las cosas se den. Magda, el fin de semana pasada cerramos con las pérdidas en una empresa quebrada como Petróleos Mexicanos. ¿Cuánto estamos canalizando a una empresa que está quebrada en lugar de canalizarlo al futuro de los niños? Y esto sería fundamental, un apoyo para las escuelas, lo que tú estás diciendo con respecto a la plática significa apoyo, no nada más significa la conversación. Ahora, el regreso a clases, Magda, los salones no están adaptados para que 25 o 30 niños acudan. Mira, uno habla de la experiencia que tiene. Yo te voy a poner el caso de mi nieto que va al preescolar en Florida. Ellos regresaron desde el año pasado a clases presenciales, pero tienen cada butaca los 6 pies de distancia, Magda. Los niños, el chiquito de 6 años va con su mascarilla permanentemente y cuando ha habido algún brote de uno de los maestros o alguno de los niños, se han suspendido las clases. Y remetaría diciéndote otro tema completamente diferente, los laboratorios, Magda. Esto tú lo conoces muy bien. ¿Qué pasa con las escuelas de medicina, por ejemplo? ¿Cómo pueden continuar con las clases a distancia cuando lo que tienen que hacer, Magda, es no lo están haciendo? Así es. Híjole, qué tema que seguramente nos va a dar mucho de qué hablar en los próximos días. Mi querido Juan María, como siempre ha sido un gusto poder platicar contigo, llegar a todas estas conclusiones y nos vemos y nos escuchamos en la semana. Será un placer, muy buena semana para todos, en especial para ti, mi querida Magda. Muchísimas gracias. Hacemos un corte, es muy breve, volvemos.